las formalidades de ley, esta presidencia ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes que nos ven a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit? Hoy, desde muy temprano, nuestras diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura se reunieron en sala de comisiones para analizar los avances e ideas de cada uno de ellos para implementar ese documento rector de esta 32ª legislatura, que es el Plan de Desarrollo Institucional. Como les comento, en sala de comisiones se reunieron este día. Y en información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que habrán de realizar nuestras diputadas y diputados, que es lo siguiente: Centenario del Estado de Nayarit, 1917-2017. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 31 de octubre del 2017. Propuesta de orden del día: registro de asistencia. Declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 26 de octubre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Nayarit. Cuarto, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que emite convocatoria pública para designar al titular de la Fiscalía del Estado de Nayarit. Quinto, lectura de la proposición de acuerdo que establece los criterios técnicos legislativos que se sugiere atiendan los ayuntamientos de la entidad al elaborar y así aprobar y emitir sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018. Sexto, lectura de la proposición de acuerdo que autoriza prórroga a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit para notificar a los sujetos fiscalizables el informe individual preliminar derivado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Séptimo, propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Séptimo, asuntos generales complementarios. Tenemos la intervención del Adán Zamora Romero para emitir posicionamiento relativo al salario mínimo. Intervención de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para emitir un posicionamiento sobre la organización del Observatorio de Participación Pública de las Mujeres en nuestro estado de Nayarit. Intervención de López para presentar posicionamiento sobre la crisis que enfrenta la Universidad Autónoma de Nayarit. Intervención y última es para el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez para emitir posicionamiento en torno a la situación que guardan el transporte público en la entidad. Los dejo en la sesión, quédese con nosotros. Se declara formalmente instalada la sesión y por lo tanto válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la vicepresidencia dé a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica. Atiendo su encargo, ciudadana presidenta. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 31 de octubre del 2017. Registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Como primer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 26 de octubre del 2017. 2. Comunicaciones recibidas. 3. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Nayarit. 4. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que emite convocatoria pública para designar al titular de la Fiscalía General del Estado. 5. Lectura de la proposición de acuerdo que establece los criterios técnicos legislativos que se sugiere atienda a los ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal
2018. Sexto, lectura de la proposición de acuerdo que autoriza prórroga a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit para notificar a los sujetos fiscalizables el informe individual preliminar derivado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Séptimo, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 8. Asuntos generales complementarios. Intervención del diputado Adán Zamora Romero para emitir posicionamiento relativo al salario mínimo. Intervención de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para emitir un posicionamiento sobre la organización del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nayarit. Intervención del diputado Eduardo Lugo López para presentar posicionamiento sobre la crisis que enfrenta la Universidad Autónoma de Nayarit. Intervención del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez para emitir posicionamiento en torno a la situación que guarda el transporte público de la zona rural del estado de Nayarit. 9. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la honorable asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿Abstenciones? Le informo que resultó aprobado por unanimidad. Gracias, diputado. Procede a la Secretaría con el primer punto del orden del día. Atiendo su encargo, ciudadana presidenta. Acta número 26, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, jueves 26 de octubre de 2017. Asistencia de 28 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado y con las inasistencias justificadas de los diputados Baraja López José Antonio y Santana Zúñiga Lucio. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13:32 del día jueves 26 de octubre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, la diputada presidenta Ana Yusara Ramírez Salazar declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones que se dicten. A continuación, el diputado vicepresidente Adán Casas Rivas procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, misma que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura al acta de sesión pública ordinaria, celebrada el día martes 24 de octubre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada por unanimidad. Continuando con el segundo punto del orden del día, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dio lectura a la proposición de acuerdo que valida la conformación de la comisión plural que dará seguimiento a la problemática que enfrentan los ejidatarios de Pantanal y Aquiles Cerdán, derivado de la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto Amado Nervo. A continuación, y en atención a la solicitud presentada, la Presidencia abrió el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia resolución en los términos de los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la consideración del Pleno calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución, resultando aprobado por unanimidad. En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a consideración de la Asamblea mediante votación económica la proposición de acuerdo, resultando aprobada por unanimidad, girando instrucciones a la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria. Continuando con el tercer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López dio lectura a la proposición de acuerdo que establece vínculo formal entre la 32ª legislatura y el Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño, a efecto de recibir el apoyo institucional para realizar el proceso de designación del fiscal general de la entidad,
en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. A continuación, y en atención a la solicitud presentada, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, abrió el registro de oradores para la urgente y obvia resolución, registrándose el diputado Eduardo Lugo López a favor y para rectificación de hecho la diputada Marisol Sánchez Navarro. Agotadas las participaciones, la Presidencia sometió a la consideración de la Asamblea la dispensa de trámite, resultando aprobada por mayoría. En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a consideración de la Asamblea mediante votación económica la proposición de acuerdo, resultando aprobada por mayoría. Por lo que la Presidencia declaró aprobado el acuerdo, girando instrucciones a la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria. A continuación, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez presentó iniciativa de ley de cultura y justicia cívica para el Estado de Nayarit, misma que hizo entrega a la Secretaría. Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la comisión competente para su análisis correspondiente. Enseguida, el diputado Ismael Dúñez Ventura emitió exhorto relativo a la opacidad con que se ha manejado la información concerniente a la solicitud de juicio político que se tiene presentada en este honorable Congreso del Estado por la Comisión de la Verdad con fecha 2 de octubre del año que transcurre en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, registrándose para rectificación de hechos y alusiones personales los diputados Marisol Sánchez Navarro, J. Carlos Río Lara, Ismael Dúñez Ventura, Jorge Armando Ortiz Rodríguez y Jesús Armando Vélez Macías. Acto seguido, la Presidencia consultó al Pleno si el asunto se encontraba suficientemente discutido, resultando aprobado por mayoría. Enseguida, la Presidencia ordenó su trámite correspondiente al exhorto presentado. Continuando con el punto de asuntos generales, la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit e hizo entrega a la Secretaría. Al respecto, la Vicepresidencia ordenó su turno a la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables para su análisis correspondiente. Al efecto, se registraron para hechos las diputadas Rosa Mirna Mora Romano y María Fernanda Belloso Calleros. Para finalizar con el punto de asuntos generales, el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna presentó iniciativa de ley para la prevención y atención integral del cáncer de mama del Estado de Nayarit, registrándose a favor la diputada Claudia Cruz Dionisio. Al efecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión de Salud y Seguridad Social para su estudio correspondiente. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:46 del día de su fecha, la diputada presidenta Ana Yusara Ramírez Salazar clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día martes 31 de octubre de 2017 a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medio de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Le informo que resultó aprobada por unanimidad. Cumplido su encargo. Diputada Presidenta. Muchas gracias, diputado. Solicito a la Secretaría desahogue el segundo punto del orden del día relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiendo su encargo, diputada Presidente. Segundo punto. Se informa a esta Asamblea Legislativa
que se recibieron las siguientes comunicaciones. Generada por el Poder Judicial. 1. El magistrado del Poder Judicial del Estado, licenciado Francisco Javier Rivera Casillas, presentó su informe anual en término de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley para evaluar el desempeño de servidores públicos del Estado de Nayarit. Atendida su solicitud ciudadana, diputado presidenta. Muchas gracias, diputada. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Nayarit. Atiendo su encargo, diputada presidenta. Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales. Gracias. Honorable Asamblea Legislativa, a los miembros de la presente comisión, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, presentada por el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez, por lo que procedimos al análisis pertinente en atención a lo siguiente. Dicho documento fue dado a conocer el día 19 de octubre del presente año ante el Pleno de la Legislatura en sesión pública ordinaria, ordenándose su turno a la presente comisión para los efectos conducentes. Consideraciones. Uno de los pilares fundamentales de nuestra organización política lo constituye el régimen representativo, a través del cual se aspira a concretar el ideal democrático de nuestra institución en ejercicio del poder. En tal tenor, como diputados integrantes de la 32ª legislatura, hemos asumido el compromiso social de darle un rumbo diferente a las labores parlamentarias. Esto con el propósito de mejorar las condiciones sociales de los nayaritas. En tal virtud, es preciso fortalecer las áreas técnicas del Poder Legislativo para estar en condiciones de brindar respuesta a las demandas sociales de la sociedad nayarita que reclama un quehacer público transparente, honesto, eficaz y efectivo. De tal manera, la estructura técnica del Congreso se integra por la Secretaría General, la Oficialía Mayor, la Contraloría Interna y la Auditoría Superior del Estado, siendo la Comisión de Gobierno la autoridad administrativa inmediata. De tal manera, la iniciativa de dictamen en la vertiente que nos ocupa tiene como objetivo fundamental que los órganos técnicos del Honorable Congreso del Estado se integren con los mejores elementos, profesionistas de capacidad que puedan hacer cargo de sus trascendentales encomiendas de la mejor manera posible. En esa virtud, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos la trascendencia de fortalecer los trabajos parlamentarios, nos pronunciamos a favor de las reformas antes planteadas, toda vez que fortalecen la vida interior del Honorable Congreso y consecuentemente permiten que como diputados estemos en condiciones de otorgar mejores resultados a la sociedad nayarita, fin esencial que rige en todo momento nuestro actuar. Fundamento jurídico del dictamen. Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales somete a la deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa los proyectos de decretos en los términos del documento que se adjunta. Dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 31 días del mes de octubre del año 2017, Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales firman los que en ellas intervinieron. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. En cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que emite convocatoria pública para designar al titular de la Fiscalía General del Estado. Atiendo su encargo, diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, los legisladores integrantes de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 94 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, procedemos a emitir el presente instrumento al tenor de la siguiente. Con fecha 7 de abril
del año que transcurre fue publicado el decreto mediante el cual la 31ª legislatura tuvo a bien resolver sobre la ausencia definitiva del fiscal general del Estado y emitir la convocatoria pública para integrar la lista a enviar al titular del Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes. No obstante, en posterior decreto de fecha 28 de abril del presente año, la 31ª legislatura resolvió derogar el artículo 2º transitorio del decreto publicado el 7 de abril de 2017, que tuvo como consecuencia dejar sin efectos la convocatoria pública promulgada para integrar la lista de 10 candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, dejando a salvo los derechos de los ciudadanos que presentaron solicitud de registro como aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, concierne al Honorable Congreso del Estado dar inicio al procedimiento de designación del titular de la Fiscalía General del Estado en cumplimiento a lo establecido en la Reforma Constitucional del 15 de junio de 2017. De la misma forma, incumbe a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales promover los trámites y trabajos para dar apertura al proceso de convocatoria a efecto de recibir a los aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado. En tal tenor, exponemos los siguientes consideraciones. La institución del Ministerio Público en nuestro país ha evolucionado mediante trascendentales reformas a la Constitución Federal. Ha progresado desde un sistema recogido de la doctrina francesa, en la cual dicha dependencia estaba sumamente ligada al Poder Ejecutivo, hasta un sistema que ha sido semejante al modelo norteamericano, en el cual se ha dotado de una figurativa independencia al Ministerio Público. En enlace con la anterior acotación, debe señalarse que mediante reforma de fecha 14 de enero del presente año, la Fiscalía General del Estado fue dotada de plena autonomía, quedando establecido en el artículo 92 de la Constitución local lo siguiente. De la misma forma, debe señalarse que mediante decreto publicado el día 7 de abril del año en curso, se emitió la convocatoria pública para integrar la lista de 10 candidatos al cargo de Fiscal General del Estado de Nayarit. Sin embargo, en ulterior decreto de fecha 28 de abril de 2017, se resolvió dejar sin efectos dicha convocatoria, toda vez que habría de establecerse en la Constitución Política del Estado un nuevo esquema de participación de la ciudadanía para contender para el cargo de titular de la Fiscalía General, y que el mencionado modelo se fundaría en un procedimiento eficaz que garantizara la designación del mejor perfil para desempeñar tan vital encomienda. Por ello, y en respaldo de las anteriores reflexiones, esta comisión dictaminadora considera que el esquema de participación para la ciudadanía en general, a bien de acceder a los cargos públicos, debe ser bajo un sistema abierto que permita atraer a los mejores perfiles de nuestro Estado para que participen en el proceso de convocatoria para designar al titular de la Fiscalía General de la entidad. En el tenor, se establece la vinculación institucional con el Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño, órgano integrante del sistema de acreditación y control de confianza de conformidad con la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. De tal modo, esta comisión dictaminadora estima que la labor del Ministerio Público debe recaer en un funcionario con una ética profesional intachable, ya que su trabajo consiste en un primer momento en esclarecer hechos que son desconocidos para él y que han afectado a un ser humano en su integridad o patrimonio. Las anteriores precisiones nos constriñen como legisladores a preparar una convocatoria pública que contenga los procedimientos adecuados a fin de que se califiquen las virtudes, principios, así como los valores éticos que debe poseer el funcionario público encargado de la función ministerial. La propuesta del presente decreto no trae consigo impacto presupuestario, no obstante que el procedimiento de selección de 10 candidatos y la eventual designación del titular de la Fiscalía General del Estado conlleva varias etapas de recepción de solicitudes,
revisión de los requisitos legales de los aspirantes, así como las evaluaciones de conocimientos y valoración de control de confianza e investigación de escrutinio social. Todas estas serán llevadas a cabo por el Congreso del Estado y el Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño, haciendo uso de los recursos humanos y materiales con los que cuentan actualmente. Dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 30 días del mes de octubre del año 2017. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales firman los que en ella intervinieron y la integran. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Continuando con el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que establece los criterios técnico-legislativos que se sugiere atiendan los ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018. Atiendo su encargo, ciudadana diputada presidenta. Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Proposición de acuerdo que establece los criterios técnico-legislativos que se sugiere atiendan los ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018. Honorable Asamblea Legislativa, los integrantes de la comisión que al rubro superior derecho se indica, con fundamento en los artículos 66, 67, 68, 69, fracción quinta y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los diversos 51, 55, fracción quinta y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa la proposición de acuerdo que establece los criterios técnico-legislativos que se sugiere atiendan los ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las contribuciones en México encuentran sustento en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución General, en el que se regula la obligación de todos los mexicanos de contribuir económicamente para solventar el gasto público, con el objetivo de brindar recursos financieros para el Estado, para que el Estado pueda prestar servicios públicos de calidad en beneficio de los particulares. En el orden municipal, la Ley de Ingresos es un instrumento que proyecta las contribuciones que recaudará el municipio en el lapso de un año por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o incluso derivado de algún financiamiento. Estas cantidades estimadas deben guardar correspondencia con los gastos proyectados a erogar en el mismo periodo. La participación del Poder Legislativo en materia de ingresos municipales data de las enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, en donde se otorgaron al ayuntamiento, entre otras, la facultad especial de presentar a las legislaturas locales su iniciativa de ley de ingresos como producto de la adición del párrafo segundo al inciso C de la fracción cuarta del artículo 115.
En consecuencia, la ley municipal regula que una de las atribuciones de los ayuntamientos en materia normativa es la de formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobación su proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables y en el caso de no hacerlo así, se tomarán como iniciativas las leyes que hubieran regido durante el año fiscal inmediato anterior. En virtud de lo expuesto, se dará inicio a los trabajos preliminares a la aprobación de las leyes de ingreso de los 20 municipios que componen al Estado, de manera similar a los años que preceden, pues existe un término legalmente establecido para la prestación de las iniciativas. Resulta importante señalar que dicha coordinación se realizará con el respeto absoluto a la autonomía municipal, por lo que se solicita la autorización de la Asamblea para emitir el documento que contribuya en la elaboración y presentación de las leyes de ingresos. Finalmente, conviene resaltar que los criterios sometidos a su consideración se han mantenido vigentes en ejercicios fiscales anteriores y vista su utilidad, se estima viable continuar con el ejercicio que se realizó el año anterior para el diseño y remisión de sus leyes de ingresos, homologando algunos criterios, pero sobre todo respetando el entorno socioeconómico de cada municipio. Por todo lo expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, consideramos necesario que esta soberanía popular apruebe la propuesta para mantener la coordinación entre los municipios y este Poder Legislativo, brindando las bases para que la recaudación fiscal se encuentre apegada a los principios constitucionales y se vea reflejada en beneficios para la población nayarita. Lo anterior con base en la proposición de acuerdo que se adjunta. Dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 30 días del mes de octubre de 2017. Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Rúbricas de los que en ellas integran dicha comisión. Atendido su encargo, ciudadana diputada presidenta. Es cuanto. Para desahogar el sexto punto del orden del día, relativo a la lectura de la proposición de acuerdo que autoriza prórroga a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit para notificar a los sujetos fiscalizables el informe individual preliminar derivado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, solicito a la Secretaría proceda con la lectura correspondiente. Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto resolver sobre la solicitud de prórroga para notificar a los sujetos fiscalizables el informe individual preliminar relativo a la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, formulada por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Honorable Asamblea Legislativa, de conformidad con los trámites legislativos, correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto el estudio de la solicitud de prórroga para notificar a los sujetos fiscalizables el informe individual preliminar relativo a la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, formulada por la Autoridad Superior del Estado de Nayarit, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, se somete a la consideración de este distinguido Pleno el presente dictamen, de conformidad a las siguientes consideraciones. Antecedentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit,
se recibió en la Secretaría General de este Poder Legislativo la solicitud de prórroga por 15 días naturales para notificar a los sujetos fiscalizables el informe individual preliminar derivado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, remitida por el licenciado Héctor Manuel Benítez Pineda, encargada por Ministerio de Ley del Despacho de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. En virtud de lo anterior, se turnó la solicitud a esta comisión legislativa para su estudio y rendición del dictamen correspondiente. Motivos del solicitante. Resulta importante señalar que la solicitante manifiesta que se trata de una situación estrictamente excepcional motivada por las circunstancias actuales de la Auditoría Superior del Estado, consistentes en la ausencia de su titular y la reciente designación del encargado de despacho, por lo que resulta necesario realizar una minuciosa revisión de los informes individuales. Asimismo, manifiesta que es pertinente y de suma importancia conceder la prórroga, pues no se generaría ninguna consecuencia en el proceso de fiscalización y mucho menos se causaría algún perjuicio jurídico a los sujetos fiscalizables, dado que contarían con el plazo que la ley les concede para aclarar las observaciones de mérito, y la Auditoría Superior del Estado estará en condiciones de entregar en tiempo y en forma el informe general e informes individuales definitivos. Además, el plazo requerido sería para, en ese ínter, revisar y notificar los informes individuales preliminares en la medida que se desahogaran su revisión. Consideraciones. Al respecto, esta comisión dictaminadora considera procedente y suficientes las justificaciones contenidas en la solicitud presentada por el encargado de dicho de despacho de la Auditoría Superior del Estado. Lo anterior, en relación a tres aspectos fundamentales. Primero, la ausencia del titular de la Auditoría Superior implica que no hayan supervisado las actividades regulares en materia de fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Segundo, la autorización de la prórroga no afectaría el proceso de fiscalización y no se causaría perjuicio a los entes fiscalizables para que atiendan las observaciones respectivas. Y tercero, permitirían revisar de manera exhaustiva los informes individuales con el objeto de realizar una fiscalización jurídicamente efectiva. Bajo las anteriores consideraciones, los integrantes de este cuerpo dictaminador estimamos que se ha cumplido con los requisitos necesarios a efecto de que esta honorable Asamblea Legislativa se pronuncie a favor de otorgar a la Auditoría Superior del Estado prórroga de 15 días naturales para notificar a los entes fiscalizables del informe individual preliminar relativo a la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Fundamento jurídico del dictamen. De conformidad con los artículos 50 y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, 49 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, 66 y 69, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y 51, 54, 55, fracción quinta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto estima procedente la solicitud de prórroga presentada por la Auditoría Superior del Estado, por lo que se somete a la respectiva deliberación de la Asamblea Legislativa el proyecto de acuerdo que se adjunta al dictamen, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 30 días del mes de octubre del año 2017, Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y Presupuesto. Proyecto de acuerdo único, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 49 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales a la Auditoría Superior del Estado para notificar a los sujetos fiscalizables el informe individual preliminar derivado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2016. Transitorio. Artículo primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Congreso. Artículo segundo. Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese del presente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para los efectos de dar a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión, proceda a la Secretaría con su desahogo.
Atiendo a su encargo, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 31 de octubre de 2017. Propuesta de orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 31 de octubre de 2017. 2. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Nayarit. 3. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que emite convocatoria pública para designar al titular de la Fiscalía General del Estado. 4. Discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que establece los criterios técnico-legislativos que se sugiere atiendan los ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018. 5. Discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que autoriza prórroga a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit para notificar a los sujetos fiscalizables el informe individual preliminar derivado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Y 7, clausura de la sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Adán Zamora Romero para que emita su posicionamiento. Buenas tardes. Con su permiso, diputadas, diputados, presidenta, público que nos acompaña y prensa. Nuestra Ley Federal del Trabajo marca en su capítulo 5, al igual que el capítulo 6 y en todos sus artículos, el fundamento legal del salario mínimo, explicando su aplicación, el cual se deriva del artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 90 nos menciona que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, que el salario mínimo debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, necesidades de alimentación, necesidades en salud, vestimenta, que son necesidades básicas y fundamentales para la sobrevivencia, muy aparte de lo social y cultural, y también de proveer una educación obligatoria para nuestros hijos. Nuestro salario en nuestra actualidad es de 80 pesos con 0.4 centavos. Un kilo de huevo cuesta 26 pesos. Un kilo de tortillas, 16 pesos. Un kilo de frijol del más comercial, 22 pesos. Van 78 pesos. Más el aceite comestible, más la sal, más el gas, más los camiones para trasladar al jefe de familia a su trabajo, más trasladar a los hijos a los centros educativos, y Dios guarde que no se nos enferme uno de los integrantes de nuestra familia. Compañeras y compañeros diputados, ¿creen que el salario mínimo solvente todas estas necesidades básicas para una familia? Este salario que tenemos en la actualidad no es coherente con lo que dice nuestra ley.
Pero con la recién aprobada reforma constitucional para la desindexación del salario mínimo, se tiene que implementar una política de salarios mínimos para incrementarlo a 86 pesos con 33 centavos, a efecto de que se pueda recuperar la función igualadora del salario mínimo y sostener su crecimiento por encima de la inflación. Es necesario, desde los congresos locales, iniciativas que sean enviadas al Poder Legislativo Federal para la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, quien es la responsable de dictaminar bajo rigurosos estudios el aumento del salario en nuestro país, o en su caso, la sustitución por un instituto de análisis económico, social y salarial, con verdaderos especialistas en la materia que realicen propuestas adecuadas de incremento salarial y políticas públicas para la promoción del empleo, el fortalecimiento de la seguridad social y la mejora de productividad. Por eso es necesario establecer políticas de mejoras salariales en nuestro país, empezando por el salario mínimo, para que éste vuelva a cumplir con el mandato constitucional de permitir al trabajador satisfacer las necesidades de su familia y en orden material, cultural y social. Urge generar un nuevo mecanismo institucional que sea responsable de fijar el salario mínimo en nuestro país. Este nuevo organismo debe de establecer un proceso gradual con indicadores claros para que el salario mínimo recupere su valor y cumpla lo dispuesto en nuestra Constitución en un plazo razonable y a corto tiempo. En un análisis multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, para adquirir una canasta básica en diciembre de 1987, se requería trabajar una jornada laboral de 8 horas y 29 minutos. Y hoy en día, esa misma canasta básica, tenemos que trabajar 51 horas y 44 minutos para poder comprar esa misma canasta. ¿Qué quiero decir? Que en los últimos 30 años, el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído en un 79%. Y en una zona rural, el salario mínimo no alcanza a cubrir las necesidades de los trabajadores, faltando así nuestra ley en su artículo 90 y rompiendo todas nuestras garantías individuales, como también la de derechos humanos. Un trabajador mexicano que gana un salario mínimo puede comprar solo una cuarta parte de lo que compraba hace 35 años. La exigencia es de iniciar la recuperación, ubicándolo por encima del costo de la canasta básica, necesaria para la sobrevivencia de una persona. Esto es alrededor de 90 por día. Este sería apenas el primer paso, pero es ahora o nunca. La discusión ahora se mueve hacia una alternativa más eficaz. Coincidimos plenamente que la línea de pobreza que usa Coneval como órgano del Estado es una referencia que no puede descartarse. El Coneval mide la pobreza multidimensional cuando una persona tiene al menos una carencia social, educación, salud, seguridad, pero su ingreso es inferior a las líneas de bienestar. La única opción que tiene la CONASAMI es la de incrementar sustancialmente el salario mínimo, y esta primera decisión no es de pesos y centavos. El principio de referencia es el costo de la canasta básica, que fija la línea de pobreza para una persona, 90 al día. El salario mínimo en estos momentos se encuentra en una profunda crisis. El monto establecido por la CONASAMI está por debajo de la línea de bienestar calculada por el Coneval para determinar los límites de pobreza. Esto significa que quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos
viven en situación de pobreza por ingresos. Dicho salario es insuficiente para adquirir alimentos y los servicios básicos. México no solo ocupa el lugar número 12, sino que se sitúa en la segunda posición de la región latinoamericana, pero su salario mínimo es casi el más bajo en el continente. México es el tercer país latinoamericano con el salario mínimo más bajo. Los salarios mínimos que se pagan en Costa Rica, en Panamá, superan 4 veces lo que se paga en México. La brecha entre el salario mínimo mexicano y el de las economías avanzadas como Francia resulta abismal. Por hora, un trabajador mexicano recibe 70 centavos de dólar, mientras que un trabajador francés gana 12.9 dólares por el mismo tiempo. Así, México representa una economía muy grande a nivel mundial, la segunda en América Latina, pero su salario mínimo es mísero, casi el más bajo en el continente. El PRD ha estado a favor del aumento del salario mínimo y se han estado realizando diversas acciones en favor de ello. El 5 de mayo del 2015 se llevó a cabo una jornada a favor del salario, a favor del aumento al salario mínimo, por motivo de que en ese año solo se incrementó un 4.2%, el cual tenía un poder adquisitivo de poder comprar un huevo, 10 tortillas, un bolillo, y en esa fecha se peleaba por un incremento mínimo del 18%. Tomando en cuenta que en esa fecha el incremento en la inflación todavía no afectaba de manera directa. Pedimos aumento gradual. Con un aumento de la productividad es posible. No causa ningún problema a las empresas ni a la economía mexicana y así generaría una disminución en la pobreza y en la desigualdad en México. Abanderando las causas más importantes del PRD, consideramos que existe una oportunidad de presentar una propuesta y un incremento al salario mínimo el 30 de marzo, cuando la Secretaría de Hacienda entrega los precriterios de política económica para 2018. Con estudios se desmiente el mito o mentira que con el aumento al salario mínimo las empresas van a quebrar. Lo que sí es verdad es que si se mantiene estos salarios ofensivos que no alcanzan, lo que va a hacer es generar inestabilidad social y turbulencias. Concluyo, quien trabaja no debe de ser pobre. Hablemos de salario suficiente, es el primer paso. 90 pesos es lo mínimo para que sobreviva una persona. Es el límite inferior que debe considerarse en la próxima decisión de la CONASAMI, el próximo diciembre de 2017, que personalmente estoy a favor del aumento proporcional y debidamente estudiado, de acuerdo a la inflación y costos de vida homologado en todo el país. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Avelino Aguirre Marcelo. Con su permiso, diputada presidenta y mesa directiva, diputadas y diputados de la 32ª legislatura, amigas y amigos que hoy nos acompañan de la prensa, ciudadanos que nos honran con su asistencia. El tema del salario mínimo es un asunto de derechos humanos. Es la fuente de ingreso principal de los trabajadores y la referencia inmediata para que los patrones fijen el salario que habrán de reconocer y pagar a sus trabajadores. Esta realidad socioeconómica a lo que recurre el sector empresarial para establecer la base económica de sus relaciones laborales plantea la necesidad que, si en realidad se quiere justicia a la clase trabajadora, de revisar de manera urgente el monto de los salarios mínimos vinculados a las necesidades de todo tipo, de una familia promedio, de un asalariado. En su momento, el pasado 24 de octubre, el presidente del Congreso del Trabajo,
el compañero y líder Carlos Aceves del Olmo aseguró frente a los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que hace falta conciliar algunos criterios entre los factores de la producción, los obreros y la iniciativa privada para determinar el porcentaje del ajuste de los salarios mínimos. Y tiene que ser así, porque a pesar de que los salarios mínimos solo son una base para que los trabajos y los patrones no paguen por debajo de lo establecido en los salarios mínimos, los toman como referencia y hasta argumentan que ese monto es lo que los obliga la ley, lo cual no es verdad, porque después de las bases establecidas en el salario mínimo de que se trate, será la productividad y la plusvalía obtenida de lo que fija el salario real a pagar por el patrón y a percibir por el trabajador, que es una justa distribución de la riqueza que ambos factores producen. Por otra parte, un trabajador bien y justamente pagado es más productivo, incrementa su poder adquisitivo, reactiva el consumo y en consecuencia le da movilidad al mercado interno, en beneficio desde luego al empresario, al comerciante y desde luego de la generación de empleo que ello implica. A este tenor argumento y me adhiero a lo expresado por el compañero y amigo diputado Adán Zamora y reconozco la oportuna intervención que hace usted en ir en 90 pesos para el salario mínimo. Tendremos un ajuste en este año, desde luego, y para el próximo enero y febrero tendremos ese segundo incremento a los salarios mínimos. Y aprovecho para informar a esta Asamblea Legislativa que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en su reciente reunión de consejo, anunció que da inicio al proceso de revisión formal de los salarios mínimos, lo cual hace con fundamento en la resolución del 25 de octubre en la que se determina que existen circunstancias económicas que justifican la revisión del salario mínimo general a fin de establecer un salario justo y remunerativo que permita a los trabajadores recuperar su poder adquisitivo y su nivel de bienestar. El Congreso del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de México mantienen su demanda firme en la fijación de un salario mínimo que cubra las necesidades vitales de los trabajadores. En esa lucha por un salario y prestaciones justas para la clase trabajadora, ni un paso atrás. Muchas gracias, señora Presidenta. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado José Antonio Barajas López. Gracias. Buenas tardes. Pues bueno, mi participación es en base a respaldar el posicionamiento del compañero diputado Zamora y respaldar también en su momento lo que comenta nuestro amigo el diputado Aguirre, que bueno, si es necesario que se escuche la voz obrera dentro de la CONASAMI. Desafortunadamente, quienes toman las decisiones sobre cuánto se debe de pagar al trabajador, a la mano de obra, es la parte patronal únicamente en su mayoría. Y creo yo firmemente que el salario mínimo hasta ahorita en nuestro país no cumple con la finalidad por la que fue creada, que es la de alimentar, educar y vivir dignamente para una familia. Por ello yo creo que sí es importante analizar a fondo las necesidades. Ojalá, yo quisiera que, y pongo esta propuesta al aire, que la CONASAMI ojalá analizara y se basara que la unidad de medida fuera de manera gradual, pero en base al aumento de la gasolina, porque al momento de aumentar la gasolina se aumentan muchos artículos necesarios para que el trabajador y nosotros como ciudadanos podamos vivir. Entonces es un exhorto que hacemos a la CONASAMI, que tome en cuenta también todo esto que se viene dando en detrimento de la clase obrera. Es cuanto. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez.
Bueno, tomo la palabra para adherirme al posicionamiento del diputado Adán Zamora como un primer paso para acercarnos a la justicia que merece la clase trabajadora de este país, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara cuando ordena en su artículo 123 constitucional que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Está claro que estamos muy lejos de que lo que dice la Constitución sea una realidad. Cada año que pasa, la brecha entre los pobres y los ricos de este país es más grande. Los que producen la riqueza no la disfrutan. Por tanto, no habrá justicia plena hasta que en este país cese la explotación del hombre por el hombre y podamos construir un régimen superior donde la riqueza y el gobierno estén en manos de los trabajadores. Es cuanto. Continuando con este punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para que emita su posicionamiento hasta por 10 minutos. Ay, se cayó. Buenas tardes. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, al público en general y a los medios que hoy nos acompañan. De nueva cuenta, abordamos la tribuna, pero ahora con el único objetivo de reconocer la voluntad de nuestras autoridades electorales para que la idea sobre los asuntos de equidad e igualdad sigan permeando en nuestra sociedad, para que dejen de ser un concepto teórico y se conviertan en una práctica cotidiana esa idea de igualdad. Esto sin duda aporta ese avance que como sociedad queremos, los que creemos en una vida democrática, plena y en donde la mujer participe activamente en todos los ámbitos. Por ello creo que la organización del Observatorio de Participación de las Mujeres en Nayarit es un esfuerzo digno de aplaudir. Por ello, mi reconocimiento a quienes lo están haciendo posible. Para poder entender un poco de la trascendencia de lo que les hablo, vamos a detallar algunos de los aspectos. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México surgió con la iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, para rendir una especie de homenaje a un hecho histórico, el convenio de colaboración interinstitucional que le dio vida el día 15 de octubre del 2014 en el marco del 61 aniversario del voto de las mujeres en México. Actualmente, solo 20 estados de la República cuentan con el observatorio y se trabaja en los estados restantes para la creación de ellos. Los observatorios cumplen una tarea muy importante para la vida en democracia. Realizan el seguimiento y evaluación de los avances en materia de participación política de las mujeres. Identifican la situación de las mujeres en su involucramiento en la vida política y su acceso a cargos de toma de decisión pública, y en poner a disposición de los gobiernos y la sociedad civil estadísticas que permiten medir el estado de la participación política de las mujeres. Es decir, estos observatorios miden, documentan y analizan de manera sistemática el rubro de la participación de las mujeres, ya que de la medición se pueden determinar estrategias para promover la participación y el acceso a los cargos públicos, y sobre todo el poder difundir los programas y estrategias de empoderamiento y también tener datos estadísticos sobre experiencias exitosas y fortalecerlas aún más.
Estas acciones institucionales son las que vale la pena tomar en cuenta y cooperar para que se lleven a cabo. Esto es un avance en nuestra cultura y les reitero que tienen una aliada y amiga legisladora que no dudará en ayudar y coadyuvar todo esfuerzo que va encaminado a lograr un avance en nuestra cultura sobre igualdad de género, sobre el empoderamiento femenino y el impulsar la igualdad de oportunidades en todos los aspectos para las mujeres de Nayarit. Por lo tanto, reconozco públicamente el esfuerzo de nuestras autoridades electorales y del propio Instituto Nacional de las Mujeres para que se constituya el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nayarit. Con ello estamos dando un paso más para incentivar la participación de las mujeres a la vida pública. Aprovecho la ocasión para felicitar a la consejera electoral Claudia Zulema Garnica por la presentación realizada del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil. A tal presentación acudieron más de 60 asociaciones civiles cuyo objetivo del programa es impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante la promoción de la incidencia de las mujeres en el espacio público a través de proyectos operados por organizaciones civiles. Todo esfuerzo que tenga como fin el impulsar acciones encaminadas en avanzar una cultura de igualdad de género es digno de aplaudir y de reconocimiento. Por eso reitero mi total disposición como integrante de la Comisión de Igualdad, Género y Familia de esta soberanía para apoyar esta causa, así como todas las causas que tengan como objetivo lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres de Nayarit, ya que creo que las luchas por la equidad y el empoderamiento de las mujeres nayaritas no tienen color partidistas, no tienen derechos reservados, ni mucho menos son propiedad de nadie. Es un asunto que nos atañe a todas y a todos. Creo también que si unificamos criterios, todas las mujeres que estamos interesadas en ese avance democrático, lograremos mucho más. De lo contrario, solo corremos el riesgo de caer en perversiones políticas que nada beneficiarán a quienes tanto decimos apoyar. Muchas gracias. Es cuanto. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que presente su posicionamiento al diputado Eduardo Lugo López. Con el permiso, diputada presidenta, saludo con respeto al honorable presidium, a mis compañeros diputadas y diputados, a los medios de comunicación y al público que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes. Hoy me permito abordar la tribuna para emitir mi postura respecto de la grave situación que enfrenta nuestra Universidad Autónoma de Nayarit. No solo como integrante de la Comisión de Educación, ni tampoco por mi derecho a emitir opiniones por el cargo que la ciudadanía me honró desempeñar. Lo hago también en mi calidad de ciudadano nayarita, preocupado por la situación que atraviesa nuestra máxima casa de estudios. Un tema digno de analizar y debatir, pero sobre todo para coadyuvar en su resolución. Soy profesor de profesión y sé de la importancia del apartado educativo para el desarrollo de nuestra entidad. Hace algunos días sale a la luz en medios locales y nacionales lo que ya se pronosticaba. Es una realidad que la universidad está en crisis y que ya no hay manera de ocultarla. Es innegable, está a la vista de todos. Y que algo tenemos que hacer de manera urgente para atender el problema. Las autoridades universitarias hicieron las gestiones necesarias para estar en condiciones de enfrentar los gastos de fin de año. Hablamos de derechos laborales y de compromisos impostergables. Pero el 16 de octubre sale a la luz un oficio
de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, dirigido al rector de nuestra universidad, en donde queda de manifiesto que no habrá apoyo para atender la emergencia financiera. Hablamos de un monto que, según la información que se tiene, es por alrededor de los 550 millones de pesos, una cantidad considerable, y considerando también que el tiempo está encima, les leo parte de la negativa tal cual se menciona en el oficio. Lamento tener que informarle que los daños provocados por los sismos y el huracán en el pasado mes de septiembre de 2017 han obligado al Gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública a revisar su capacidad financiera y a redefinir sus prioridades de gasto. Es por lo anterior que indico a usted que los montos y plazos que habíamos considerado para el ejercicio de saneamiento y apoyo financiero no se podrán sostener y que en el mejor de los casos se postergarán hasta que se conozca la decisión de la Cámara de Diputados respecto del presupuesto federal ejercicio fiscal 2018. Hago de su conocimiento lo anterior a fin que pueda tomar o preparar las medidas y ajustes que estime necesarios para atender las presiones de gasto que por distintos motivos enfrenta la UAN. Entonces, compañeras y compañeros diputados, el Gobierno federal deja prácticamente sola a la universidad, la deja a la deriva, le dice que ya veremos en el 2018 a ver qué pasa. No estamos hablando de un ente administrativo cualquiera, es el lugar donde estudian nuestros hijos, donde se forman ciudadanos y en donde cobra sentido el concepto de universidad pública. Podemos argumentar y debatir un sinnúmero de razonamientos sobre la crisis, incluso atrevernos a suponer las razones de ella. Todavía nos preguntamos qué fue del exrector y qué pasará con los aviadores que se dice hay por montones a lo largo y ancho de la estructura administrativa de la UAN. Razonamientos muy válidos, pero que se tienen que analizar muy bien. Pero yo digo que es apremiante el atender la situación financiera de la universidad para estar en condiciones de enfrentar las responsabilidades contractuales y demás gastos prioritarios. De lo contrario, el caos será inminente. Ya habrá momento de entender lo que está sucediendo, de aclarar el panorama real y, por supuesto, atenderlo y corregir lo que se tenga que corregir, para evitar más situaciones como esta que vive la universidad, situación que nos afecta a todos. El pasado 26 de octubre del año en curso sale un desplegado en el diario La Jornada, dirigido al presidente de la República y firmado por 5 rectores universitarios, incluyendo al de Nayarit, solicitando su intervención para resolver el problema. Argumentan que tienen comprometido más de un 40% para hacer frente a las obligaciones contractuales, mismo que les limita una serie de actividades educativas, por lo que de no recibir la atención a su solicitud, se verán obligados a declararse en insolvencia económica de manera inmediata, afectando seriamente a los miles de estudiantes, además de provocar un verdadero caos social y político, que por supuesto tendremos que atender todos nosotros. Entonces, compañeras y compañeros, de no recibir respuesta favorable por parte del Gobierno federal, estamos hablando de una verdadera catástrofe, de una situación muy delicada con pronósticos reservados en la vida universitaria y en la vida social de nuestro Estado. Por lo que los exhorto a todos ustedes, compañeros diputados y diputadas,
al mismo gobierno del Estado a entablar de manera pronta un diálogo con las autoridades universitarias para ver de qué manera podemos coadyuvar en la resolución del conflicto, analizar posibilidades y opciones para evitar lo que todos sabemos que se avecina. Es nuestra obligación el velar por el interés general y creo que estamos obligados a ver por esos trabajadores y sus derechos, de ser parte activa en la resolución del problema, pero sobre todo para que esos jóvenes no se vean afectados en sus estudios. Si Enrique Peña Nieto no quiere ver ni escuchar sobre las necesidades de nuestra universidad, nosotros, compañeros, sí, estamos obligados a ello. También creo que si nosotros como Poder Legislativo, así como el Poder Ejecutivo a su vez, analizamos de manera conjunta con la UAN las posibilidades y alternativas de solución y respaldamos la solicitud de ayuda de la universidad, esa petición cobrará mayor fuerza y tendrá un mayor peso ante la negativa de ayudar. Por ello, le pido a esta honorable representación considerar mi posicionamiento como un llamado a nuestras conciencias. También le solicito a la mesa directiva el considerar, el buscar el acercamiento inmediato con las autoridades universitarias y el gobierno del Estado para atender el problema de manera institucional y así involucrarnos todos en un asunto que es de todos. Muchas gracias. Para finalizar con este punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes al público que nos acompaña, a los compañeros de los medios de comunicación y a todos mis compañeros diputados. El día de hoy vuelvo a subir a esta tribuna para denunciar los atropellos de los que cotidianamente es víctima el pueblo de Tepic, ahora en la zona rural. Todos recordarán que el pasado 9 de septiembre inició un conflicto social, producto del incremento ilegal y abusivo unilateral de parte de los transportistas de Tepic y de Jalisco, que incrementaron la tarifa de 6 a 8 pesos. Durante todo un mes, del 9 de septiembre al 9 de octubre, estuvieron pisoteando la ley de tránsito y transporte para el estado de Nayarit y fue necesario que en su momento este Congreso se pronunciara mayoritariamente en un punto de acuerdo, exhortando al gobierno del Estado a que pusiera orden. Fue necesario también que el pueblo saliera a las calles y fue necesario el 9 de octubre pasado que este pueblo dejara claro que si el gobierno no hacía cumplir la ley, el pueblo la iba a tomar en sus manos. Porque el pueblo de Nayarit es un pueblo valiente y decidido cuando se ocupa. Producto de esas acciones del 9 de octubre,
el gobierno escuchó la demanda popular, se puso orden, por 2 semanas los transportistas regresaron la tarifa de 8 a 6 pesos y finalmente el pasado 23 de octubre se autorizó un incremento de 1 peso, es decir, de 6 a 7 la tarifa general y de 3 a 3.50 la tarifa de estudiantes. Esa situación que ahora ya es legal, nos puso en el caso de Tepic, Jalisco, en el terreno de buscar ahora mejoras en el servicio del transporte público. Y le entregamos el 25 de octubre un oficio al gobernador y a la comisión técnica con una serie de propuestas que hacemos para que mejore el servicio, como son la creación de una empresa pública que preste el servicio del transporte sin fines de lucro, la instalación inmediata de calcamonías en todos los camiones y combis donde se exhiban cuáles son las tarifas oficiales. Pedimos también, y que es el motivo central de este posicionamiento, que se sancione a los camiones y combis que han incrementado por segunda vez en el año la tarifa en Bellavista, Puga y Atonalisco. En Puga, al inicio del año, la tarifa era de 7 pesos. Después del gasolinazo, lo aumentaron de 7 a 9 pesos. Y ahora están cobrando desde el 23 de octubre 11 pesos. Es decir, ellos estarían pasando de 7 pesos a 11 pesos en menos de un año. 4 pesos de incremento a la tarifa, cuando el argumento central del gobierno del estado en el estudio técnico que mandó a hacer para autorizar el incremento de 1 peso fue que desde el 20 de febrero del 2012 la tarifa de Tepic no subía. Entonces no es posible que la de la zona rural incremente 2 veces en un solo año. También pedimos en este escrito de propuestas que el servicio del transporte público llegue a colonias de la zona urbana de Tepic que no cuentan con este servicio, como son las colonias Cuba, Revolución, Ampliación Revolución, 3 de Julio, y colonias que tienen ya más de 30 años de fundadas en la capital del estado, como es la colonia Insurgentes, que no tiene servicio de transporte público. Hemos dicho también que es necesario que se amplíe el horario en el que se presta el servicio del transporte público urbano, que en el caso de Tepic es de 6 a 9 de la noche, cuando también en el estudio técnico que el gobierno hizo, la mayoría de las ciudades de este país tienen servicio hasta las 11 de la noche, incluso algunas llegan hasta prestar el servicio en la madrugada. Por tanto, nos estamos proponiendo que se amplíe el horario de las 5 de la mañana a las 11 de la noche y en la zona de la cantera hasta las 12 de la noche, porque ahí después de las 9 ya no hay camiones y no hay servicio nocturno de combis y la gente tiene que pagar hasta 100 pesos en un taxi del centro a la zona de la cantera. Hemos planteado también que se requiere la renovación del parque vehicular, es decir, retirar las chatarras que están circulando y meter vehículos nuevos, porque el argumento de algunos transportistas para pedir el aumento de la tarifa era que están pagando las letras de los camiones nuevos y ahora ya tuvieron aumento y el aumento lo están disfrutando los camiones de modelo reciente y también algunos que son del siglo pasado y están circulando en las calles de Tepic. Hemos dicho también en este escrito de propuestas al gobernador que exigimos el otorgamiento de Seguro Social e Infonavit para los choferes, porque el 90% de los patrones que tienen combis y camiones en estos municipios no les otorga ni Seguro Social ni Infonavit. Estamos pidiendo también un sistema de prepago para todas las rutas y modalidades, becas de transporte para los estudiantes de escasos recursos,
gratuidad en el servicio para todos los discapacitados y que no se autorice un nuevo incremento en lo que resta de esta administración. El regreso al tema de la zona rural. El día de hoy nosotros hemos hecho un operativo de verificación y a pesar de que la Dirección de Tránsito nos dijo el pasado viernes que tomamos las oficinas del director de Tránsito, que no había incremento autorizado y que la tarifa en Puga era de 9 pesos, la de Bellavista de 7, la de Atonalisco de 20. Estamos verificando con quejas que hemos levantado el día de hoy con los ciudadanos en la central de autobuses de Puga y de Bellavista, que están cobrando 9 los de Bellavista, 11 los de Puga, 25 las combis de Atonalisco. Por tanto, subo a esta tribuna para exigir que se sancione a estos transportistas abusivos y se les meta en cintura y al orden como se logró hacer en Tepic, producto de la movilización popular y de la determinación del gobierno del Estado. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el diputado Adán Zamora hasta por 5 minutos. Sí. De nuevo, yo estoy de acuerdo con el diputado Fugio, que acaba de tomar un posicionamiento razonable y en beneficio de los ciudadanos. Estoy de acuerdo que precisamente se deben de actualizar las rutas, el trasiego del servicio público. Hace días recibimos un contingente de personas que venían de la colonia antorchista, de la colonia El Verde, y por supuesto que tuvimos una reunión allá. Y precisamente ellos nos piden, nos solicitan el que entre este servicio urbano, por lo que considero que a través de la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transporte que dirige nuestro diputado Heriberto Castañeda, es necesario el auxilio de esta comisión para que nos ayude en este tema. Es por ello que debemos de atender en este tipo de situaciones y en otros temas a la ciudadanía en general. Muchas gracias. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el día martes 31 de octubre de 2017, dentro de 30 minutos, por favor. Invito a los diputados a una reunión privada en la sala de comisiones, por favor. Se clausura la sesión. Finaliza la sesión programada para esta tarde y los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx. Quede con nosotros, en 30 minutos iniciamos con la segunda sesión programada para el día de hoy. Yo regreso con usted en unos momentos.